Unidos Outreach es una organización sin fines de lucro, dedicada a asistir a la comunidad inmigrante de bajos recursos en varios trámites migratorios. Además, nos dedicamos a informar a la comunidad inmigrante sobre las últimas noticias de inmigración y ofrecemos talleres gratuitos. Llámenos al 786-305-3378 o visite nuestro website unidosoutreach.com. Buenas noches, bienvenidos a Primer Impacto. ¿Verdad? No, bienvenidos a FDP Noticias. Yo soy Jovel Álvarez. Hoy es miércoles 12 de agosto y con nosotros María Celeste Arrarás. Ay, no, Hermania, ¿cómo estás? Será María Celeste hace 30 años, un poco de respeto, por favor. María Celeste es guapísima, ¿qué estás diciendo? Bueno, pero tiene 30 años más que yo, entonces será María Celeste hace 30 años, por favor. Bueno, pues mira, hoy hay muchas noticias y la verdad es que hoy justamente pensamos el inicio de una forma distinta y yo dije, esto se parece a Primer Impacto, así que vamos a darle. Vamos a ver qué les parece. Hoy vamos a comenzar con una noticia que muestra el nivel de desesperación de los venezolanos ante la falta de servicios elementales. Se trata de unas imágenes publicadas hoy por la agencia de noticias Reuters. Estas imágenes son filmadas en Caracas, donde estos residentes se sumergen en una laguna de aguas pluviales para obtener agua ante la escasez en sus zonas de residencia. Pagar el equivalente a varios meses de salario mínimo para poder abastecerse de agua, electricidad o gas durante algunos días. Además, los precios están dolarizados. Estos venezolanos decidieron aprovechar el agua de esta laguna artificial que recoge aguas de lluvia y crearon un mecanismo para recogerla. Utilizaron 1.300 metros de mangueras y crearon bombas artesanales. Cada vecino colaboró con $10 para comprar las piezas necesarias para armar estas tuberías improvisadas. Jovel, impresionante en realidad estas imágenes de la agencia Reuters y también impresionante cómo el humano resuelve, ¿no? Exactamente, es toda una estructura. En la nota, por ejemplo, no decían en qué parte exactamente de la capital era, pero sabemos que es en Caracas, no estamos hablando del interior del país. La escasez de agua en Caracas es también alarmante. ¿Sí? Me están diciendo dónde es. Ok. Andrés siempre se mete a hablar y yo no lo puedo escuchar, así que... Pues yo te voy a decir para quedar yo como el que tiene todos los datos, el que es muy culto. Siempre me hacen esto y yo quedo que no sé nada. No, pero te iba a decir que me dice Andrés que es el túnel que abandonó el gobierno, que iba a ser el que iba a unir la avenida Boyacá, que es la Cota 1000, con Vargas, ¿no? Con el estado Vargas. Y está abandonado, de ahí sacan el agua, imagínate. Pero es una estructura un mecanismo muy elaborado. La verdad se ve la creatividad y la desesperación también de estos ciudadanos que están en situación muy difícil. Así es, y no nos podemos olvidar que bajo estas condiciones están viviendo casi 30 millones de venezolanos. Pero vamos a hablar ahora de otra situación surrealista en Venezuela. Las imágenes que veremos a continuación corresponden a una táctica aplicada por el régimen chavista en Petare para obligar a la gente a usar el tapabocas. Quienes no lo utilizan son detenidos y llevados a una sede policial donde pasan toda la noche en un campo de entrenamiento. Mientras hacen ejercicio, deben repetir: debo usar el cubrebocas. Vamos a ver las imágenes. Ahí están. Es impresionante, Germania, este tipo de tácticas que se ven sobre todo en países autoritarios. Algo así vimos también en India. Bueno, ahí les daban golpes, ¿no? Pero es el segundo video consecutivo que vemos, la segunda semana, porque vimos la semana pasada también uno en el que sentaban a la gente en cuclillas durante horas
para, de alguna forma crear conciencia de utilizar el tapabocas. Bueno, y hay que mencionar esto, aunque esto es simplemente modus operandi en Venezuela, o donde obviamente arrestan a la gente durante noches enteras sin ningún tipo de orden judicial. Exactamente. No, la situación en Venezuela con respecto a la pandemia, es como una triple crisis, porque es la crisis política, de la cual, sabemos muy bien que la situación está complicada, la crisis social y la crisis sanitaria, ¿no? Entonces todo está conjugado. Lo primero que vimos anteriormente correspondía a la crisis social, a la falta de servicios. Esto corresponde a la crisis sanitaria, que se combina con lo social, y la siguiente corresponde a lo político, porque el abogado de Alex Saab, Baltasar Garzón, afirma que el presunto testaferro de Nicolás Maduro se encuentra bajo lo que él califica situaciones extremas en la prisión de Cabo Verde, donde está encerrado. Él dice que sin luz durante 23 horas del día y obligado a bañarse con un balde de agua. Garzón, un ex juez conocido en todo el mundo por llevar algunos de los casos más sonados de España, también sostuvo que los derechos de Saab están siendo violados y que está siendo sometido a un proceso carente de justicia e imposible de entender si no es por la existencia de una firme voluntad política de Estados Unidos por socavar la soberanía y tumbar a un gobierno enemigo. Saab fue detenido el 12 de junio cuando su avión hizo una escala en Cabo Verde rumbo a Irán. Garzón, contratado por la administración de Maduro un mes después para que se uniera al equipo de defensa de Saab, dijo que el empresario colombiano enfrenta condiciones de cautiverio, como les decía, muy duras. Y la Asamblea Nacional de Venezuela, presidida por Juan Guaidó, abrió una investigación sobre un derrame de petróleo que ha contaminado el Parque Nacional Morrocoy. El Ministerio de Ecosocialismo informó el 4 de agosto que habían comenzado las labores de saneamiento, pero hasta ahora no se han dado detalles sobre cómo y dónde exactamente ocurrió el derrame y la cantidad de hidrocarburos vertida. El régimen de Nicolás Maduro alega que el petróleo se habría derramado desde la costera refinería El Palito, cerca del estado Falcón. Por las corrientes de agua, la mancha ha avanzado hacia distintos sectores de esa zona costera del país, según grupos de ambientalistas. Hasta ahora se han limpiado unos 10 kilómetros de playas. Se calcula que en un primer derrame pudieron caer a las aguas unos 20.000 barriles de petróleo. El Reino Unido ha entrado en la recesión más importante en la que haya entrado cualquier país importante del mundo. Por primera vez en más de 10 años, el Producto Interior Bruto de ese país cayó un 20,4% entre abril y junio de este año, el segundo trimestre consecutivo de contracción. La recesión es provocada por la pandemia del coronavirus y ha llevado a una caída récord del PIB para un trimestre, aunque en junio ha habido un repunte con la reapertura de tiendas, fábricas y el sector construcción. La Oficina Nacional de Estadísticas del Reino Unido indicó que todos los sectores de la economía británica sufrieron una caída debido al impacto por las medidas de confinamiento. En el primer trimestre, el PIB británico había retrocedido un 2,2%, pero el deterioro económico se agudizó a partir de abril. Pese a esto, el PIB aumentó un 8,7% en junio, cuando empezaron a suavizarse las medidas de confinamiento. Mientras tanto, en Colombia, las autoridades están investigando el financiamiento de la campaña del presidente Iván Duque. El Consejo Nacional Electoral de Colombia abrió una investigación preliminar por presunta financiación irregular de la campaña electoral de Duque. Los implicados son el presidente, su jefe de campaña, Luis Guillermo Echeverrí, y el Partido Centro Democrático. El origen de las sospechas es una posible aportación de hasta $300.000 para la campaña electoral de Duque por parte del empresario venezolano Osvaldo Cisneros, a pesar de que está prohibido por la ley colombiana electoral recibir financiación extranjera. Sigamos hablando de campañas con dudoso financiamiento que están siendo investigadas. En este caso es en México. Se trata de la campaña del expresidente Enrique Peña Nieto. El jefe, o ex jefe más bien, de la petrolera estatal Pemex, Emilio Lozoya, dijo que la Fiscalía está investigando posibles sobornos de la
petrolera, de la constructora brasileña Odebrecht. Emilio Lozoya, quien enfrenta su juicio en libertad condicional, afirma que hubo una serie de sobornos por una cantidad que sobrepasa los 100 millones de pesos, unos 4,4 millones de dólares, los cuales fueron fundamentalmente utilizados para la campaña de 2012 para la presidencia de la República. El ex jefe de Pemex, a quien la Fiscalía otorgó la figura de testigo colaborador, sostuvo que Peña Nieto y su coordinador de campaña, Luis Videgaray, fueron los que ordenaron que ese dinero fuera entregado a varios asesores electorales en el extranjero. En su denuncia, Lozoya también acusó a Peña Nieto y a Videgaray, entonces secretario de Hacienda, de comprar votos para las reformas estructurales de 2013 y 2014, entre las cuales se encontraba la reforma energética, que abrió el sector a capitales privados tras 75 años de monopolio estatal en el país. Bueno, vemos en pantalla el mapa actualizado a esta hora del coronavirus en el mundo. Son 20.452.313 casos confirmados por las autoridades de los diferentes países. 745.530 los seres humanos que han perdido la batalla ante la COVID-19. Son 165.831 en los Estados Unidos, 103.026 en Brasil, y México, que es el tercer país ya con más fallecidos y ya lleva una importante diferencia con respecto al Reino Unido, que es el país que le sigue. Bueno, pues México tiene 53.000 fallecidos por la pandemia. Y la pandemia de coronavirus sigue ganando terreno en España. Las autoridades españolas han confirmado 1.418 nuevos casos en las últimas 24 horas y 800 personas hospitalizadas. En Aragón, una de las regiones más afectadas por el COVID-19 en Europa, los contagios van al alza. Durante los últimos 7 días, Aragón ha sido la región española con la tasa de contagios más alta, con 270 casos por cada 100.000 habitantes. Se han registrado 242 hospitalizaciones y 32 muertes, según las cifras oficiales. Sin embargo, las calles peatonales de la quinta ciudad más grande de España aún se muestran animadas. En la primera semana de agosto, Aragón efectuó entre 3.500 y 4.000 test de COVID-19 al día entre su población de 1,3 millones de habitantes. Una vez que se diagnostica un caso, los rastreadores identifican los últimos contactos del paciente y los convocan para hacerles la prueba. Y aun si el test da negativo, deben guardar una cuarentena. La policía de Zaragoza informó que solo la primera semana de agosto tuvo que disolver 75 reuniones de jóvenes. Como ocurrió en el momento más fuerte de la pandemia, el ejército comenzó a instalar este miércoles un hospital de campaña en el estacionamiento del Hospital Universitario de Zaragoza. Bien, Germania, esta es una situación a la que hay que ponerle atención porque la situación está prácticamente igual que en marzo, cuando empezó la primera ola de la pandemia. Sabemos cómo le fue a España. Cosa curiosa, en Italia, donde también hubo una situación crítica, actualmente todo parece estar bajo control. Hoy hubo 400 contagios más o menos, pero son cifras que se mantienen bajas. Pero, Jovel, ¿la situación está como en marzo nada más en Aragón o crees que toda España va a volver a la misma situación? Hay brotes en todo el país, pero Aragón es la comunidad autónoma que tiene mayor incidencia en este punto. Yo creo que la segunda ola es inevitable, Germania. En España, en Italia, en todo el mundo es inevitable en cuanto no haya una vacuna que esté probada por los científicos, no como la rusa. A menos de que sea Wuhan, aparentemente, ¿no? Bueno, claro, ahí hay una realidad. Antes de pasar a Wuhan, se me olvidó decir un dato, y es que Venezuela ayer pasó los 1.000 contagios diarios. Es una barrera simbólica, vamos a decirlo así, porque en realidad es solo un número, pero bueno, Venezuela ya pasó esa cifra y siguen aumentando los casos que reconoce el régimen. Habrá que ver de cuántos más no sabemos. Pero como decía Germania, Wuhan, que fue el epicentro de la pandemia, parece que ya ahora puede presumir de haber regresado a la vieja normalidad. Hasta las fiestas tecno
regresaron a esa ciudad. Vamos a ver imágenes, esto, bueno, comida, puestos de comida abarrotados, fiestas, tecno y tráfico por todas partes. Es parte de lo que se vive en esa metrópolis de 11 millones de habitantes que vivió un duro encierro de 76 días que finalmente se levantó en abril, a comienzos de abril. Según el régimen chino, la enfermedad ha desaparecido del país. Esto permite que la vida regrese a la normalidad. Mientras que la mascarilla es obligatoria en algunos lugares como Berlín, París, bueno, pues en Wuhan, el objeto que es símbolo de esta pandemia ha desaparecido prácticamente durante el verano, aunque justo la imagen que se puso cuando yo lo dije era de gente con mascarilla. Bueno, pero en México, uno de los países más afectados por esta pandemia de coronavirus, se ha firmado convenios con 2 farmacéuticas chinas y con una estadounidense para realizar ensayos clínicos de una posible vacuna contra el virus a partir de septiembre. Los acuerdos fueron suscritos con la estadounidense Janssen Pharmaceuticals y las chinas CanSino Biologics y Walvax Biotechnology, y se suman a la participación de México en la fase final de pruebas de una vacuna que se desarrolla en el laboratorio francés Sanofi. El canciller Marcelo Ebrard confirmó la participación de México en la fase 3 de estas vacunas. En dicha fase se mide la eficacia de la vacuna a gran escala, luego de una primera etapa en la que se evalúa su seguridad y una segunda en la que se explora su efectividad en grupos reducidos. El ministro agregó que a la fecha se ha establecido contacto directo con 15 de los laboratorios más adelantados en el desarrollo de las investigaciones. Con 53.000 muertes hasta el lunes, México, de 128,8 millones de habitantes, es el tercer país con más muertes por la pandemia del nuevo coronavirus, detrás de Estados Unidos y Brasil. Qué raro que AMLO no quiere que los mexicanos prueben la vacuna rusa. Bueno, ¿sabes quién dijo que sí quiere la vacuna rusa? Duterte, el presidente de Filipinas. Él dice que él sí quiere probar él mismo la vacuna rusa. No me extraña, Duterte, ese es uno de los autoritarios de nuestro mundo actual. Pero bueno, chavista de Oceanía. Sí, más o menos, tiene como un estilo parecido. Bueno, esas fueron las noticias de hoy en FDP Noticias y nos vemos mañana. Gracias, María Celeste.